Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Mateo 10, del 34 hasta el capítulo 11 y del capítulo 11 el versículo 1. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hija o a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulos míos, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar a otras ciudades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué interesante este final de este evangelio. Dice que Jesús partió a enseñar y predicar. Esa es una de las, diríamos, de las características del maestro. El que enseña, el que quiere poner en el corazón nuestro la palabra de Dios. Recuerden ustedes ayer con la parábola del sembrador, que es el que iniciamos esta semana de litúrgica. Jesús es aquel que instruye desde la palabra la vida de aquella gente, de aquella multitud que estaba en el llano. Dice: Jesús partió a enseñar y a predicar, a anunciar esta buena noticia. Porque Jesús quiere que todos pongamos a Dios en el corazón. Esa es la idea. ¿Quién tiene que ser el centro de tu vida? Dios. De hecho, esta lectura que acabamos de escuchar solo tiene sentido en cuanto tenemos claro eso. ¿Quién lo es lo absoluto en tu vida? Dios. Absoluto solo es Dios. Todo lo demás es relativo. Todo lo demás, tu vida, inclusive la vida de tu familia, tus cosas, tus posesiones, todo, absoluto solo Dios. Es decir, el único que tiene cabida total y plenamente en tu vida es Dios. Por eso la parábola ayer decía muy bien: aquel que escucha la palabra y la mete y la pone en práctica, dice, al final dice, él puede producir el 100, el 60, el 30, pero cuando en el corazón hay piedra, hay espinos, hay seducciones, cuando tú tienes otras cosas, cuando hay otras prioridades en el corazón, la palabra no puede dar fruto. Ayer lo decía Jesús muy bien. Ayer nos lo insistía. Entonces, por eso la primera afirmación que Jesús hace en este evangelio, cuando dice: no he venido a traer la paz, sino he venido a hacer la guerra, se queda uno como asustado. Porque siempre hemos visto a Jesús como el príncipe de la paz, Jesús como el que trae la paz, Jesús como el que me da paz. Y uno dice: pero ¿y cómo es eso que ahora viene a traer guerra? No. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Jesús? La paz que Él da es una auténtica, real y verdadera. No es la paz del mundo, no es una paz ficticia. Y esa paz que nos trae Dios y que nos da Dios, muchas veces va a ir en contra de lo que el mundo nos presenta. Por lo cual, hay veces nos enfrentamos desde nuestro concepto de paz, desde nuestra vida de paz, desde lo que para nosotros es la paz, nos enfrentamos con un mundo que quiere invitarnos a vivir una paz que no es real, que es ficticia. Jesús quiere recordarnos eso. Tu paz es una paz real y verdadera, una paz que viene de Dios. No es una paz pintarrajeada, es una paz auténtica.
no es la paz del mundo. Cuando tú te encuentres con esa paz ficticia del mundo, te vas a enfrentar. Porque Dios es el que hace y el que da una verdadera paz. Primera cosa pues que Jesús nos recuerda. Por eso también la segunda parte, cuando Jesús nos invita, dice, miren, no he venido a la paz. Más bien, aquellos que ponen a Dios en su corazón van a tener enfrentamientos. Y así lo dice, hasta en su propia familia. Bueno, cuando uno vive su vida en Dios, va a traer mucho enfrentamiento, porque hasta en su propia familia va a encontrar mucha resistencia, mucha resistencia. Para muchos Dios es pues una idea, para otros Dios es pues alguien que está ahí, pero no le abre el corazón y por eso entran en conflicto. Nuestra vida en Dios muchas veces trae conflicto, pero no es porque nosotros generamos el conflicto, sino porque esa vida en Dios se muestra hacia los demás y aquellos que viven una vida desordenada no les cae bien tu vida, o sea, como que les daña, como que les afecta y ahí vienen los enfrentamientos. Entonces, la primera palabra muy importante de este evangelio es: Dios es absoluto. El único absoluto en tu corazón es Dios. Lo demás, todo lo demás es relativo. La segunda palabra que creo que es muy importante en este evangelio es la radicalidad. Esta es otra de las cosas que no es nada fácil. Si tú metes esa palabra de Dios en el corazón, tú tienes que ser radical. Dice Jesús, el que ama a su padre más que a mí no es digno de mí, el que ama a su hija más que a mí no es digno de mí, y inclusive el que ama a su propia vida no es digno de mí. Qué importante es eso. Muchas veces diríamos nosotros, o sea, ¿será que Jesús quiere que nosotros no amemos a nuestra familia, no amemos a nuestros hijos en este caso? ¿O será que Jesús no quiere que amemos a nuestros padres? No. Tus padres, tus hijos, todo, tu vida es una bendición de Dios. Tú no puedes amar más tus padres, tus hijos, tu vida más que Dios. Porque ¿quién te dio tus padres, tus hijos? Dios te los dio. Entonces tú tienes que amar a tus hijos, a tus padres, con el amor de Dios, no al revés. Por eso es que Jesús dice, ¿quién tiene que ser lo absoluto, lo primero? Dios. Y desde ese amor de Dios amas a tus padres, a tus hijos, porque Él te los regaló. Muchas veces, mucha gente hace de su padre o de su madre o de sus hijos o de su vida, de todo, como lo absoluto, ¿verdad? Ahora en este mundo se habla mucho, esta es mi vida, y muchos viven una especie de egocentrismo, una egolatría, viviendo solo de su vida, cuidando de su vida y no quieren hacer nada con su vida. A veces con sus hijos se vuelven algunos padres muy paternalistas, ay, que mi hijo no sufre, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Tus hijos son una bendición de Dios. No seas un paternalista. No quieres ahí como que, ay, no, que no sé qué. No. Los hijos, tus padres, todo es una bendición de Dios. Y tú siempre agradeces a Dios esa bendición. Por eso Jesús dice, ¿con qué amor debes amar a tus padres, a tus hijos, a tu vida? Con el amor de Dios. No al revés. No pongas tu vida, tus padres como lo primero. Lo primero es Dios y lo demás es relativo. Hasta eso. Porque el día de mañana también tus padres se irán, tus hijos se pueden ir, pero Dios siempre va a estar. Dios los puede llamar, porque así es. Dios te los dio, Dios te los puede quitar. Y qué bueno es cuando uno sabe ver a sus hijos, a su vida, a todo como una bendición de Dios. El día que Dios lo llame, dice, pues me voy. Y la tercera palabra es la acogida, el saber recibir, el saber mostrar esa palabra. Qué importante, el saber mostrar a Dios con unos grandes sentimientos de acogida, recibimiento. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, recibe el que me ha enviado. El que les diera, aunque sea un vaso de agua, dice, fría, por ser ustedes uno de los míos, no quedará sin recompensa. El recibir, el acoger, el tener un corazón de ternura como el corazón de Dios. El no guardar en la vida ningún resentimiento y deseos de venganza. Nada. Saber recibir, saber dar, saber ofrecerse como Dios. Dios es el que se sabe ofrecer, el que se sabe dar, el que sabe siempre saber entregar al otro, aunque sea lo más pequeño, dice, aunque sea un vaso de agua fría, lo más chiquito, si tú lo sabes dar, Dios lo va a dar, Dios te va a recompensar. Entonces, una palabra hermosísima, una palabra
que quiero invitarla para que se la meta en el corazón, para que llegue a su corazón. Quiero orar por usted en este momento para que el Señor, esta palabra, esta semilla de la palabra llegue a su interioridad. Quiero pedirle a Dios para que esta palabra anide en su interior y le dé la fortaleza, que lo ayude a ser radical, a poner como absoluto solo a Dios, a saber acoger, a saber recibir, a saber entregar. Pido al Dios del cielo que le regale una bendición en este día y que Dios siempre le acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya saben, soy del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Si la reflexión sirve para evangelizar, compártela y le invito a que se suscriba al canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.